Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Qué bueno es adorar a Dios, ¿verdad? Qué bueno es tener un propósito en la vida para llegar a su casa y darle gracias, bendito Dios. Y yo creo que en esta tarde, ¿verdad?, tenemos muchas razones para darle gracias al Señor. Yo voy a comenzar en este momento leyendo el Salmo 100, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 5. Tomaré de tema estos versículos bíblicos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y voy a leer ese último versículo nuevamente. Repítalo conmigo. El versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué lindo es Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque hemos conocido, mi Dios, que tú eres el Dios verdadero, mi Dios, que tú eres el Dios poderoso y que tú, Señor, eres la verdad en nuestras vidas, Señor. Y a ti te damos gracia, honra y gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén, Dios. Amén. Gracias, Señor. Definitivamente que tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios bueno y un Dios poderoso que nos colma de favores y misericordia todos los días de nuestras vidas. Y cuando uno lee la palabra de Dios y cuando uno experimenta el amor de Dios en la vida de uno, muchas veces nosotros podemos decir: no puedo explicar el amor de Dios, porque simplemente el amor de Dios es el todo en nuestra vida. Nos despertamos pensando en Dios, caminamos pensando en Dios, trabajamos pensando en el Señor, nos vamos a la cama pensando en Dios. Dios es el todo, o debe ser el todo de nuestras vidas. Dios debe ser nuestro respirar. Dios debe ser el primer pensamiento en la mañana. Dios debe ser el último pensamiento antes de acostarnos, porque Dios es bueno. Yo no sé a cuánto le ha pasado esto, que en el sueño de la noche, aún durmiendo, están adorando a Dios. Y me despierto y me cojo diciéndole algo lindo a Dios. Dios, gracias. Dios, tú eres lindo, tú eres bueno. Y me quedo dormidito otra vez. Eso es un corazón que adora a Dios, que alaba a Dios. Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía el salmista en el Salmo 103, decía: reconoced que Jehová es Dios. Y algunas veces en nuestra vida cristiana, hermano, nosotros puede ser el momento que cojamos nuestra vida cristiana como una costumbre. Y les digo algo: el decir que somos cristianos es un privilegio. Porque decir que somos cristianos es que hemos reconocido al Cristo poderoso, al Hijo del Dios viviente, al Cristo que una vez murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. ¿Y usted sabe por qué lo hizo? Porque estaba pensando en ti, porque estaba pensando en mí. La Biblia dice: no hubo más razón por la cual Cristo fuera a la cruz del Calvario que no fueras tú, que no fuera yo. Y yo siempre digo esto, hermano: Cristo es un Dios personal. Mi Dios es un Dios personal, que conoce tus situaciones, conoce tus bendiciones, conoce todo lo que va en tu vida y en la mía.
Y el salmista decía, reconoced que Jehová es Dios. Un Dios que no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios es bueno porque su amor es sobre lo que nosotros un día éramos. Y no importando tu caminar, y no importando tu hablar, y no importando tu cómo amanecías o cómo te acostabas, Dios tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Y hace algunos 34 años atrás, siendo muy joven, reconocí la mano de Dios sobre mi vida, bendito Dios. Y lo único que puedo decir es que Dios ha sido bueno y que para siempre ha sido su misericordia sobre mi vida. Y digo esto no diciendo que no he pasado por situaciones difíciles. Y digo esto no queriendo decir que he pasado obstáculos y situaciones en mi vida que me han sorprendido. Pero dentro de todas ellas, Dios ha estado conmigo en la embarcación. Dios ha estado conmigo haciendo la diferencia. Y en mi vida yo puedo proclamar, cuando yo no he podido, Dios ha podido. Porque Dios es el que todo lo puede, bendito Dios. Entonces, ¿qué es dar gracias? Cuando nosotros decimos, vamos a reunirnos y vamos a dar gracias. Este jueves nos reunimos la familia en casa. Y cuando comenzamos a comer, yo hice una oración y estaba empecé por los nietecitos. Habían 5 nietos en línea así. Mucho nietos, esa bendición de Dios. Y yo les dije a cada uno de ellos, y luego a los adultos, les dije, ¿por qué hoy tú le das gracias a Dios? Y cada uno, desde los más pequeñitos, tuvieron que decir por qué le daban gracias. Le daban gracias por la familia, otros le dieron gracias por la comida, otros le dieron gracias. Pero lo importante es que reconozcamos, que nos detengamos en esta vida que es tan ajorada, que nos podamos detener y decir, Dios, gracias. Gracias por lo mucho, gracias por lo poco, gracias por la salud, gracias por mis hijos. ¿Cuántas cosas podemos darle gracias al Señor? Y en el Salmo 100, versículo 4, dice el Señor, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Yo cuando leo ese salmo en mi mente me enseña que yo vengo a adorar a Dios, a la iglesia, ¿verdad? Nuestro propósito, voy a la iglesia, me voy a vestir, me voy a poner bonito para el Señor. Yo quise venir hoy planchadito y bonito porque venía a adorar a mi rey y a modelarle a esa mujer hermosa que está ahí. Pero miren esto, hermano. Mi deseo, mi anhelo es adorar a Dios. Y el salmista, que tiene tanta experiencia en la adoración a Dios, él decía, entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Así es que Dios dice, el lugar de adoración no es solamente aquí donde venimos y adoramos y cantamos. Y qué lindo y qué bueno. Grupo de adoración tremendo, qué lindo. Que podamos cantar y adorar a Dios con libertad. Aire acondicionado, sillas cómodas. Que muchas cosas nos ha dado Dios que podemos adorarle, ¿verdad? Pero no solamente, el salmista decía, entrad por sus puertas con acción de gracia. Así que eso me pone en la mente que si yo voy a entrar por esa puerta con acción de gracia, quiere decir que hay como un preámbulo, que hay algo antes de yo llegar a la iglesia para yo poder honrar y adorar a Dios. Y mi mente se fue inmediatamente a los deportes. Un buen boxeador cuando se para en el primer asalto para boxear, ¿verdad? Y con su oponente al frente. El momento de él comenzar su pelea o su deporte o su acción no es cuando suena el timbre en ese primer segundo. Ya el boxeador lleva meses entrenando, pero meses y meses y meses entrenando.
En el gimnasio, cuando usted va a hacer el pesas y estas cosas, algunas veces hay letreros que dice no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Y esa es la vida del deportista muchas veces. Está en el gimnasio, está entrenando, está en la batera. Si es pelotero, practicando su bateo antes de entrar al terreno de juego. Si es un futbolista, usted lo ve, mira, al principio tirando la bola antes de comenzar el juego. Los ves tirándose, ¿verdad? En el terreno. Y dice, ¿para qué hacen todas esas cosas? Para estar preparado. Cuando suene el pito del árbitro o el reloj prenda o la campana para el boxeador. Pero ya están listos. Cuando usted ve el boxeador que va a comenzar la pelea, algunas veces está el himno nacional y ellos están brincando. Y si, ¿por qué brincan? Para mantener su cuerpo caliente. Para cuando suene ese primer campanazo ya estén listos para la acción, ¿verdad? Y cuando yo leía este versículo bíblico y decía, wow, el salmista con la experiencia de adorador a Dios, el salmista dice, entren por las puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. El salmista decía, vamos a estar preparados cuando lleguemos a la casa de Jehová. Vamos a entender que llegamos a la casa de Dios para honrarle, para adorarle, para darle gracias. Pero como el buen deportista, vamos a comenzar en nuestra casa. Vamos a comenzar ya viniendo por el carro con música hermosa. Vamos a intentar hacer un ambiente de adoración antes de llegar a su casa. Para cuando entremos por esta puerta ya estemos calientitos. Que no tengamos que esperar el tercero o el cuarto corito para decir ahora sí que yo voy a adorar a Dios. Pero qué lindo es tener esa conexión con Dios. Qué lindo es tener esa relación con Dios, que nosotros podamos llegar a su casa y realmente desconectarnos. No pensar en la comida de la estufa, ni lo que vamos a hacer mañana, ni la agenda de trabajo de mañana en la escuela o en el trabajo. Que podamos realmente tener nuestra mente para honrar y adorar a Dios. Y son esas acciones y expresiones que damos o hacemos cuando reconocemos el amor de Dios. Cuando le decimos, Dios, gracias. Y cuando reconocemos la bondad de Dios en nuestra vida, somos agradecidos. Porque hermano, porque cuando hablamos de dar gracias, bendito Dios, es acordarse, es volverse y poder dar una expresión de gracia. En nuestra vida nosotros tenemos que aprender a detenernos, a mirar a Dios y decirle, Dios, gracias. Porque durante esta semana tú me cubriste. Porque durante esta semana tú protegiste a mis hijos. Porque durante esta semana tú fuiste la energía, el vigor, bendito, el proveedor para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que aprender a dar gracias. A nuestros niños, sea que tengamos hijos, sobrinos, un familiar, pero desde pequeño, ¿cuántos de nosotros educamos a nuestros hijos y le decimos, dale gracias? Dale gracias al maestro. Dale gracias porque te bendijo con algo. Dale gracias porque te dijo que qué ojos bonitos. ¿Verdad que nosotros, nuestros hijos, desde muy pequeños estamos y le inculcamos? Aprendamos a dar gracias. Porque el dar gracias es parte de nuestra educación. Pero para nosotros el dar gracias a Dios debe ser nuestra devoción. Debe ser lo que hacemos. Una devoción es algo automático que sale de nuestro corazón y de nuestra alma. Algunas veces yo estoy en mi trabajo, bendito Dios, y estoy con situaciones que mi mente no puede resolver. Y estoy haciendo mis cosas. Y en mi mente de momento digo, Dios, yo no puedo con esto, pero ayúdame. Eso a mí me ha funcionado, mi hermano, pero me ha funcionado tremendo. Y de momento la situación que llevo media hora, 40 minutos, hora y media que no puedo resolver, ¡bum!, se resolvió. Digo, Dios, gracias.
porque yo no puedo, pero tú puedes. Y fíjense que el dar gracias es en toda nuestra vida. No tiene que ser solamente en la iglesia, en la adoración, en el momento que estamos con la familia, en nuestro círculo de oración, de rodillas dando gracias. No, las gracias a Dios debe ser en todo en nuestra vida. Porque el dar gracias, aprendemos a que es parte de nuestra educación, pero dar gracias a Dios debe ser nuestra devoción, de nuestro corazón, bendito Dios. Todo hijo de Dios debe ser agradecido. Debemos expresar con nuestros labios en la adoración gratitud a Dios, en la oración. Debemos de bendecir su nombre y darle gracias. El salmista decía en el Salmo 103:1, decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Me acuerdo en una ocasión en Segunda de Samuel, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, me acuerdo de una ocasión que hubo un evento pero grande. Y era que el arca de Jehová, que representaba la presencia de Jehová en el pueblo de Israel, había sido llevada a una casa. Y dice la Biblia que aquel lugar donde estuvo el arca había sido bendecido de gran manera, porque era la presencia de Dios. Tuvo 3 meses en aquel lugar. Y dice que el rey David decidió decirle al pueblo de Israel. El pueblo puede leer, si apuntan los versículos 1 de Samuel capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y dice que el rey David decidió y pidió que sus sacerdotes, la tribu de Leví, le dijo: buscan el arca y tráiganla. Y dice que cuando David vio el arca, hermano, miren lo que es ser agradecido. Miren lo que es en tu vida poder expresar, tener una expresión de gratitud para Dios. Que dice que cuando David vio el arca, David sabía que era la presencia de Dios entrando al pueblo y entrando a su campamento. Y dice la Biblia que David comenzó a danzar con todas las fuerzas de su cuerpo. Comenzó a danzar y a danzar ante la presencia de Jehová, y porque el arca estaba entrando. Era una gratitud tan grande que él decía que él danzaba ante la presencia de Dios. Pero miren esto, hermano. Mientras él danzaba y se gozaba porque la presencia de Dios entraba, dice que la esposa lo estaba mirando por una ventana y se avergonzaba de lo que él estaba haciendo. Y le reprochó lo que hizo. Por eso es que nosotros en nuestra vida tenemos que entender con sabiduría y con conocimiento al Dios que le servimos. El David que conocía a Dios se gozaba y danzaba ante su presencia, porque la presencia misma de Jehová llegaba en aquel arca para bendecir al pueblo. Pero la mujer no entendió eso. Por eso es que nuestra fidelidad es para con Dios. Nuestra fidelidad no es para los hombres. Porque en este caso, su esposa no entendía lo que estaba pasando en su vida. Y yo creo que es una enseñanza hermosa que nosotros entendamos que nuestra relación con Dios no puede ser cortada por opiniones de personas, ni ajenos, ni amigos. Gente que pueda llegar a este lugar y no entender por qué tú levantas las manos y adoras a Dios. Usted lo hace porque usted conoce a Dios. Usted lo hace porque ha tenido experiencias hermosas con Dios. Y el dar gracia y adorarlo y honrarlo es parte de nuestras vidas. Bendito Dios. Por eso es que yo donde quiera que me paro, yo no tengo problema en decir que soy cristiano. Usted sabe lo que decía el apóstol Pablo. Escuchen esto. El apóstol Pablo
tuvo tanta comunión y tanta relación con Dios, y él sabía lo importante que era honrarle y adorarle y darle gracias, que el apóstol Pablo proclamó estas palabras, y dígame usted si son poderosas o no. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo de proclamar ni de hablar del Cristo que me trajo salvación a mi vida. Pero dijo más, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque la palabra de Dios es poder, es dinamita. ¿Usted sabe lo que hace una dinamita? Usted pone una dinamita en un lugar y usted sabe lo que hace. Cuando explota, cambia el lugar. Y Pablo decía: la palabra es dínamo, es dinamita, porque donde llega la palabra tiene que cambiarle las circunstancias, tiene que cambiar la atmósfera. Cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, el hombre tiene que cambiar, no puede quedar igual. Y por eso es que no podemos perder la esperanza. Por eso es que tú y yo continuamente tenemos que darle gracias a Dios. Porque el poder de Dios, porque la palabra de Dios es dinamita, es poder, y donde cae, cambia. Así que no se preocupe por ese marido que todavía no ha llegado a los pies del Señor. No se preocupe, bendito Dios, por esos hijos que usted los ve y dice: le estoy dando un buen ejemplo, pero pastor, no sé qué pasa. Me dice: tranquilo, porque el que cambia es la palabra. Yo no lo puedo cambiar, tú tampoco lo puedes cambiar, pero el Dios del cielo lo puede cambiar. Y les voy a dar un pequeño testimonio que me viene a la mente ahora, de gracias al Señor. Nosotros en septiembre, ¿se acuerdan de esto? ¿Verdad? No hemos dejado de orar por ellos. Clamor por la salvación. ¿Se acuerdan de esto? ¿Verdad? Pusimos los nombres. Mi familia estaba aquí. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Yo llevo 30 años, 33, 34 años sirviendo al Señor. Mira lo que hace Dios a través de su palabra. En este último mes, en estos últimos 2 meses, yo diría cuando estuvimos en ese clamor de la oración por los nuestros, mi padre es un hombre bueno, pero mi papá es un hombre a la antigua, con muchas, ¿verdad? Con muchas, moralmente recto, bien, ¿verdad? Pero él en el evangelio, él no ha perseverado, ¿verdad? En el evangelio. Y durante estos últimos meses, y más durante este último mes, yo llamo a mi papá todos los días. Ya él espera mi llamada. Si yo no lo llamo, me llama: ¿qué te pasó, muchacho? ¿Verdad? Ya tenemos esa relación, ¿verdad? Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien hoy? Te llamé para saludarte. Muchas veces una conversación corta, otras veces conversaciones más largas. Pero es lindo para mí yo ver ahora que cuando yo llamo a mi papá, lo llamé el viernes cuando hablé con él, lo llamo de lunes a viernes. El viernes cuando hablé con él, y ya esto es básicamente todos los días, me dijo: te voy a leer algo de la palabra que aprendí. Y me decía: dice la palabra en Mateo, y me empezó a citar. Y también lo dice en Isaías, y lo dice, y me decía, hijo, ¿tú conocías de esto? Y yo le digo: sí, papá, yo conozco. Pero qué bueno que tú puedas internalizar ahora la palabra de Dios. La salvación de Dios ha llegado a su vida. Y ahora hay un pastor que está yendo a la casa y que va y le enseña todos los lunes la palabra. Y yo digo: Señor, gracias. Porque probablemente yo no tenga el alcance de estar sentado en la sala de mi papá, ¿verdad? Toda la semana o todos los días leyéndole la palabra. Pero Dios ha puesto un hombre de Dios que lo ha podido alcanzar. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios cuida de los nuestros. Y algunas veces uno no entiende el proceso de Dios. Pero pudieron haber sido 34 años, pero el proceso de Dios se está cumpliendo. Y yo le digo mi oración a Dios, Dios no permita que mi familia perezca o mueran y que no conozcan tu palabra y no conozcan tu nombre y no te honren.
Y una de las cosas que papi me decía el otro día cuando hablaba con él, fue esta semana también, me dijo: hijo, yo reconozco algo ahora. Le dijo: de todos nosotros en la familia, tú fuiste el que cogiste el mejor camino. Y ha sido un ejemplo para que nosotros ahora reconozcamos lo importante que es servir a Dios. Yo no les puedo explicar el refrigerio que son aquellas palabras para mi vida. Yo ver a mi papá, y él siempre ha sido súper respetuoso. Él siempre viene, cuando vienen los veranos, usted ve que él se sienta aquí. Los 2 domingos que está con nosotros, él viene y está con nosotros y se disfruta los servicios. Pero qué lindo es yo ver ahora que hay una conexión directa. No es a través ahora de mi hijo que es pastor que voy a la iglesia, sino que es el hambre que Dios ha levantado de la palabra en su corazón. Eso es lo que hace Dios. Y por eso es que tenemos que darle gracias a Dios. Porque el trato y el mover de Dios continúa. Y la bendición de Dios no solamente para nosotros, sino para los que amamos. Así que yo le doy gracias a Dios. Porque se cumple la palabra que tanto he orado al Señor cuando dice: no solo tú serás salvo, sino será tú y tu casa. Tú y tu casa serán salvos en el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por ver el mover de Dios y ver el amor de Dios. Así que cuando damos gracias, Dios lo que anhela en nuestra vida es que nos acordemos de aquellas cosas buenas. Y por eso vemos el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés, el último libro del Pentateuco, del pueblo de Israel, el Deuteronomio, usted ve a Moisés que durante todo el libro está: acuérdate de cuando nos sacó de Egipto, acuérdate cuando se abrió el mar rojo, acuérdate cuando derramó las plagas y nos libertó, y acuérdate, y acuérdate, y acuérdate, y acuérdate de la nube del desierto, y acuérdate. Porque es importante que nos acordemos de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué debemos dar gracias? Damos gracias porque un día conocimos al Señor. ¿Por qué debemos dar gracias? Porque Jehová es bueno. Decía el Salmo 100, versículo 5 que leímos ahora mismo. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito Dios. Dios es bueno porque su misericordia es grande. Dios es bueno porque se acordó de ti y se acordó de mí. Y te salvó a ti y me salvó a mí cuando no lo merecíamos. Porque el amor de Dios no es por lo que tú te merezcas, es por gracia. Cuando la Biblia dice: por gracias somos salvos por la fe, significa ni tú lo merecías, ni yo lo merecía, pero Dios lo hizo. Y por eso podemos decirle: Dios, gracias. Porque aunque no lo merecía, la salvación y el conocimiento tuyo llegó a mi vida. Así que hoy yo puedo decir: yo conozco a Dios. Yo estoy en paz con Dios. Porque Dios se reveló a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos ser agradecidos porque nuestros pecados han sido perdonados. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ¿por qué le doy gracias a Dios? Porque yo no lo merecía, pero Dios lo hizo. ¿Por qué yo debo darle gracias a Dios? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por la vida eterna? Dios ya ha planificado. Y Dios dice en su palabra que no son estos 50, 60, 80, 100 años que vivimos aquí. Es que Dios ha preparado una vida eterna. Yo no sé a cuánto les alegra eso, hermano. Pero podemos ser como David, salir danzando por esa puerta y llegar a nuestra casa danzando, porque Dios ha establecido que habrá una vida eterna. Y que hoy tú y yo hemos escogido estar en su presencia por siempre. Por eso es que nos tenemos que cuidar para Dios. Por eso tenemos que guardar nuestra vida cada día para Dios.
Porque Dios ha preparado, dice la palabra, lugares en el reino de los cielos para que tú y yo habitemos por una eternidad en su presencia. Bendito Dios. ¿Por qué debemos dar gracias? Porque el Señor dice que Él es el proveedor en nuestra vida, el que nos protege. Dios es el que nos guarda, bendito Dios. Porque muchas veces perdemos la perspectiva y no le damos gracias a Dios y no le honramos. Pero el principio, el fundamento es que lo hacemos porque honramos a Dios, porque amamos a Dios. Porque les digo algo, no son horas perdidas. Son horas que Dios le ha de bendecir por invertir en su casa. Y que muchas formas hay entonces de adorar a Dios. No es solamente con un micrófono de aquí al frente, el cual es bueno, hermano, lindo y bueno. Y no es solamente pararse aquí a predicar. Con sus manos, con su tiempo, pueden honrar a Dios haciendo cosas para bendecir la comunidad y para exaltar la casa de Dios. Eso es dar gracias. Es nosotros podernos envolver y entender y buscar una forma que podamos agradar a Dios y bendecirlo con nuestro tiempo. Miren esto, hermano. Y voy a acabar con esto. Me llama mucho la atención y voy a entrar un poquito más en estos versículos bíblicos porque hay algo que me llama la atención. Que mis ojos ven, ¿verdad? En Lucas 17, 11 al 19 dice la palabra lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Así que vieron a Jesús pasar. Dice que lo vieron de lejos. Miren esto, hermano. Los leprosos en estos tiempos de la iglesia primitiva era una enfermedad de contagio que no había cura. Así que el que tenía lepra lo sacaban y lo enviaban a un campamento de leprosos. Eso era un lugar de leprosos. Esos leprosos ya no podían estar con los hijos, con la familia, en la comunidad. No. Podían estar meses y años sin ver a su familia. Pero pasó algo. Estos leprosos definitivamente conocían quién era Jesús. Y conocían quién era Jesús probablemente no porque lo hubieran visto, porque no podían estar en las aldeas donde estaba Jesús, pero probablemente habían escuchado de Jesús. Y dice que cuando vieron que Jesús caminaba y pasaba entre Samaria y Galilea, dice que los leprosos vieron a Jesús y comenzaron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, le dijo lo siguiente. Dice: váyanse al sacerdote. Vayan al sacerdote. Y dice que mientras iban caminando al sacerdote, dice que la lepra fue curada. 10 hombres sin esperanza, 10 hombres sin esperanza, que no veían a sus hijos, a su familia. Sabrá Dios, solo Dios sabe el tiempo, porque la Biblia no lo dice. Pudieron haber sido meses, años desconectados de la sociedad. Pero vieron a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Y en el camino al sacerdote, los 10 fueron sanos. Dígame usted si es un impacto en la vida del hombre. Un día ni usted ni yo teníamos esperanza, pero pasó Jesús por mi vida y hoy estoy en el púlpito predicando su palabra. Dígame usted si eso no es un milagro. Cuando mi familia probablemente decía: este no tiene mucha esperanza, este le gusta correr para el lado que no es. Pero qué bueno que llegó el amor de Dios a mi vida y me enseñó el camino correcto. Y dice que a estos 10 hombres sin esperanza: Jesús, maestro, ten misericordia de mí. Y dice que los 10 en camino al sacerdote, los 10 fueron sanos. Ahora mira lo que me llama la atención. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno de ellos
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en su rostro, dándole gracias, diciéndole: Jesús, gracias porque me sanaste. Y hay un pequeño detalle que dice: y este hombre era samaritano. Samaritanos eran hombres que eran excluidos de la sociedad judía. Básicamente los trataban como perros. Y ese que fue de los 10 sanados, dice que fue el único que regresó. Pero miren esto: cuando este hombre se tiró ante su presencia, Jesús le hace la pregunta, le dice: oiga, pero ven acá, pero ustedes no fueron, no eran 10 los que estaban aquí. Y los otros 9, ¿dónde están? Y ahí es que yo leyendo el versículo bíblico decía: wow, Jesús, tú preguntaste por los otros 9. Mire que nosotros los predicadores, ¿verdad, Yolanda? Nosotros los predicadores condenamos a los 9. No vinieron a dar gracias. Qué malagradecidos son esos muchachos. No vinieron a dar gracias. Yo me puse a pensar un poquito más allá. Honestamente, con corazón de misericordia. Esos leprosos probablemente hacían años, hermanos, que no veían a su familia, que no veían a su esposa. Probablemente dejaron a un muchachito así como Abimael varios meses. Y ahora los muchachos tenían 7, 8 años, grandes, creciendo. No habían podido ver el desarrollo de sus hijos porque la lepra les impedía entrar y mirar a su familia. Así que estos otros 9 probablemente tenían una ansia y un anhelo de ver a sus hijos, a sus esposas que por años no veían. Y fueron sanos y dijeron: ahora puedo entrar al pueblo. Ahora le puedo decir a mi esposa: mira, aquí está tu galán, sanitos. Jesús me sanó. Decirle a su hijo: llegó papá. ¿Qué necesita, hijo? Hace tanto tiempo que no te veo. En mi mente venían todas esas. Y yo decía: ¿por qué yo ser tan injusto y condenar a aquellos 9? ¿Por qué no vinieron a dar gracias? ¿Verdad que suena lógico? Me dice: pero mira cómo Dios lo mira. Y mira lo que Jesús dijo. Dar gracias debe ser lo primero en nuestra vida. Jesús dijo lo siguiente: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y después todo será añadido. ¿Verdad que dijo eso? ¿Verdad que la palabra dice eso? Así que vemos el cuadro de uno que regresó y de 9 que no están. Y yo estoy tratando de justificar los 9. Mi esposa me dice: tú busca lo bueno en todo el mundo. Y me gusta, pero miren esto: no es lo que yo pienso, es lo que Dios piensa. Así que no es mi dirección, es lo que Dios demanda de nosotros. Jesús le dijo a él: ven acá, pero no eran 10 ustedes los que fueron limpios. Y los otros 9, ¿dónde están? Dice la Biblia: no hubo quien volviese, dice Jesús, y diese la gloria a Dios, sino este extranjero samaritano. Así que los 9 se llevaron la bendición de ser sanos en su cuerpo en ese momento, y probablemente ir a hacer sus quehaceres. El que era negociante se fue a hacer negocio otra vez porque necesitaba hacer dinero. El que era pescador se fue a pescar otra vez, como un Pedro, ¿verdad? Que cuando dejó a Jesús, ¿qué hizo? Lo primero, volvió y cogió sus redes a tirar la red. Así que uno regresó y le dijo: Dios, gracias. Pero Jesús le dijo: pero los otros 9, ¿dónde están? Y mira esto, mi hermano: el que le da la prioridad a Dios, el que cumple la palabra del Señor cuando dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando tú y yo nos preocupamos primero por el altar, primero por nuestra vida con Dios, primero por nuestra relación con Dios, Dios ha de meter la mano y trabajar en todas las áreas de tu vida.
Trabajará con tu matrimonio, trabajará con tus hijos, trabajará en la finanza, trabajará en bendición, trabajará en la salud. Así que los 9 que se fueron, probablemente, justificadamente, a buscar los que amaban, uno regresó, pero mira lo que pasó entre los 10. 9 fueron sanos, pero este samaritano fue sano y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Así que este hombre no fue solamente sanado, sino que fue salvado para una vida eterna. Así que es ahí la diferencia de los 9 y del uno que regresó. Por eso es que tú y yo tenemos que ser agradecidos. Agradecido con el vecino. Agradecido con mi hermano. Agradecido con que él me fue a dar la mano cuando yo estaba en necesidad. Agradecido con el hermano que se levanta a orar por ti. Agradecido con aquel que te llama por teléfono. Agradecido con papá y mamá y con mis abuelos. Usted sabe algo, hermano. Hay veces que nosotros queremos, como mi papá no es perfecto, yo no lo voy a llamar. Como mi abuelita, mi abuelito no es perfecto, yo lo llamo en 2 semanitas, en 3. Me dice, mire, Dios no está hablando si es perfecto o no. La Biblia a mí me dice como mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. A mí no me está diciendo la Biblia, llénate este cuestionario y si llega a 10, entonces hónralo. La Biblia me dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. A la larga la bendición es tuya, muchacho, y es mía. Yo decidí honrar a los míos. Yo decidí ser agradecido en todo lo que puedo. Yo he decidido como líder, cada vez que puedo, hermano, honrar a mi liderazgo. Nosotros hemos decidido como matrimonio que una vez al año hay un domingo que nos vamos a detener y agradecer a nuestros líderes. Porque eso es dar gracia. Eso es dar gracia. No es solamente lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda hacer, sino es cómo yo ejercito mi fe. Cómo yo puedo decir: Dios, gracias. ¿Qué yo puedo hacer para Dios? Predico, enseño, en todas las fuerzas que Dios me da, hago lo que puedo para el Señor. Visito a los enfermos, voy al necesitado, enseño su palabra. Eso es lo que yo quiero hacer para Dios. Mis hermanos preparan un precioso ahí nacimiento, porque esa es la forma que quieren honrar a Dios. Limpio su casa porque quiero honrarlo. Limpio su altar. Vengo a buscar su presencia, a orar a Dios. Mire, hermano, dele gracia como usted quiera, pero deténgase. En la vida vamos a detenernos. Mire, hermano, 9 leprosos, por no darle la prioridad a Dios, perdieron su salvación. Uno, el que probablemente menos esperaba, que era samaritano, regresó. Y Dios le dijo: te ves lindo, sanito, no tienes lepra, la piel está como una bebé, pero también eres salvo. Porque pudiste regresar a dar gracias. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Mi hermano, la gratitud es algo que debemos tener en nuestra vida. Propóngase algo en esta semana, comenzando en esta semana. Propóngase algo. Propóngase a mañana, cuando su maridito llegue del trabajo, usted le dé un beso y un abrazo grande, y usted le diga a su esposo: gracias por el sacrificio que tú haces de provisión para su familia. Marido, mire a su esposa, y si trabaja también secular, usted le da un beso y dice: gracias, mi negra, por todo lo que usted hace. Si es que está en la casa, mi hermano, ese es triple trabajo. Así que la mujer va y le da a su esposito gracias, y el marido llega a su esposa y le dice: negra, gracias por todo lo que hace. Déjame un ratito aquí, hermano, que esto está bueno. Pero que yo le pueda decir a mi esposa: negra, gracias por ayudarme con el pastorado. Gracias por estar ahí en el ministerio. Gracias porque todo lo que yo hago, ella está pendiente y ella quiere.
Dios me bendijo por aquí para trabajar en esta área. Soy gerente de una compañía de productos químicos y Dios me bendijo a trabajar aquí cerca de la iglesia. Y mi esposa me llama a mediodía: negro, te hizo un salmoncito, vente y come media horita y te va a trabajar otra vez. Amén. Al pastor no hay que decirle lo que es, yo arranco a correr y voy. Pero qué lindo es que cuando ella acaba, ¿verdad? Y como y salgo y que yo la puedo mirar y decirle: negra, gracias por ese almuerzo tan rico. Gracias. ¿Cuánto nos lleva a decir gracias? Una palabra, ¿cuántas letras? 6. Que nosotros podamos decir. Así que durante esta semana vamos a practicar el ser agradecidos. Comencemos cuando abramos nuestros ojos y le digamos: Dios, gracias. Cuando veamos a ese ser amado, gracias, mi negro, por meterle mano a esos troces ahí sin pena, sin mirarlos, ¿verdad? Y que tú le puedes decir: gracias por esos 3 muchachos, porque los tienes lindos y peinaditos y comiditos. Mano, eso está duro, ¿sabes? Que cuando su esposita se vaya a montar en el carro, usted le abra su puerta. Le digo: usted es mi reina, usted se merece, vamos por ahí. Hermano, podemos hacer una diferencia con nuestra actitud. ¿Qué ustedes opinan? ¿Verdad que podemos hacer una diferencia con nuestra actitud? Así que tomemos una costumbre de agradecer. Yo agradezco a mi esposa, yo agradezco a mis hijos, yo agradezco a los adoradores. A iglesia, yo les agradezco por su oración. Mis ancianos, bendito Dios. Olga, yo te agradezco por la oración tuya. Te ve a Olga calladita ahí en esa esquina. Una mujer linda de adoración. Yo te agradezco tu oración. Carmen, te agradezco, bendito Dios, tu intercesión y tu oración. Yo les agradezco las bendiciones que ustedes tienen para la iglesia, para con Dios, su comunión. Porque eso es dar gracia. Cuando definimos dar gracia era: detente, da la vuelta y agradece a alguien. Amén. Así que vamos a orar porque queremos ser agradecidos. Yo le pido a Dios y le pido a ustedes, si hay algunos de ustedes que no conocen al Señor todavía, que todavía no han confesado al Señor y le han dicho: Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios y que tú te levantaste, que tú moriste y al tercer día resucitaste para darme salvación, que derramaste sangre en la cruz del Calvario. Lo primero es agradecer a Dios por nuestra salvación y luego decirle: Dios, gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Voy a orar por ustedes, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, mi Dios, en este día. Padre, yo quiero agradecerte por una congregación tan hermosa, Dios. Como pastor en este momento me paro en este altar y te digo: Dios, gracias por hermanos lindos de corazón, Padre. Por hombres y mujeres que anhelan servirte, trabajar para ti, Dios. Porque somos una comunidad que estamos impactando no solamente la comunidad, sino las naciones, mi Dios. El África, la India, Marruecos, Venezuela, todos estos lugares, Dios, que tenemos los misioneros, Dios, que oramos y les bendecimos en este momento. Yo te doy gracias, Dios, porque es lindo, Dios, reconocer, mi Dios, y darte gracias. En este momento, cierra sus ojos y dele gracias a Dios por lo que usted quiera, hermano. Agradezca a Dios. Gracias, Dios. En el silencio en tu asiento, dele gracias a Dios por lo que usted quiera. Señor, gracias por mi hijo, Dios. Gracias por mi familia, mi Dios. Gracias por mi padre que en este momento tiene hambre de buscarte. Gracias por una congregación hermosa. Padre, escucha la oración de tus hijos, Señor, de gratitud. Que en su boca, en sus pensamientos te dan gracia en este día, Dios.
Yo te pido que tú bendigas a tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Cante la canción y dígale al Señor, gracias, Dios. Para darte las gracias. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Dios. Gracias. A ti te damos gracias, Dios. Gracias, mi Gracias, mi Dios. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Sin ti nada somos, Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, mi Gracias, Dios. Jesús. Gracias, Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado Gracias, en Dios. tus brazos. Me has tomado. Vamos en este momento a levantar nuestras manos, bendito Dios, como comunidad de fe. Y decirle, repitan conmigo, Señor, gracias porque llegaste a mi vida. Señor, gracias porque guarda a los míos, Dios. Señor, gracias por tu salud. Señor, gracias por tu protección. Señor, gracias por tu seguridad. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te pido, Dios, que tú bendigas a tu pueblo. Bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor.